Entrando en materia y digamos que aterrizando o para dar respuesta al interrogatorio que nos hemos planteado el día de hoy, que no es otro que resolver si la decisión de una asamblea de copropietarios que contenga un objeto o una causa ilícita, si en ese escenario se podría aplicar el término de caducidad de 2 meses o si se podría, en un eventual caso, estar hablando de una prescripción de 10 años. Entonces, digamos que en aras de poder dar respuesta a ese interrogante, procederemos en primer lugar a hablar del trámite que establece la caducidad de los 2 meses, que es el regulado y conocido por todos ustedes, que se encuentra dispuesto en el artículo 382 del Código General del Proceso. Posteriormente vamos a revisar de manera general el tema del objeto y la causa ilícita y finalmente concluiremos si existe o no la posibilidad de que no sea ese término de caducidad de 2 meses que amenaza fuertemente el derecho, el que siempre se debe aplicar a la hora de impugnar o atacar, perdónenme la expresión, una decisión contenida en un acta de asamblea. Y desde ya anticipemos algo. ¿De qué depende de que hablemos de un término de caducidad de 2 meses o de una prescripción de 2 años? Simple y llanamente del tipo de proceso. En otras palabras, lo que pretendemos explicar y acreditar con la presente ponencia es que existe la posibilidad de acudir a un trámite diferente al contemplado en el artículo 382 del Código General del Proceso y en ese otro trámite es precisamente el trámite que cuenta con ese término de prescripción de 10 años y que efectivamente nos sirve para impugnar decisiones contenidas en actas de asambleas de copropietarios para el caso en particular. Por otro lado, y previo a continuar con el desarrollo, yo considero relevante que de entrada precisemos la diferencia entre la figura jurídica de la caducidad y de la prescripción extintiva, porque hay que advertir que son dos figuras jurídicas totalmente diferentes. Para ello, debo indicar que la caducidad se refiere a la extinción de la acción, es decir, a esa extinción del derecho que yo tengo de demandar, mientras que la prescripción se trata o versa sobre el derecho en sí mismo. Es decir, la prescripción es más un tema de derecho sustancial, mientras que la caducidad es más un tema de derecho procesal. Adicionalmente, la prescripción debe ser alegada por quien pretenda beneficiarse de ella, mientras que la caducidad opera de pleno derecho, es decir, en cualquier proceso judicial, si el juez advierte que operó la causal, la caducidad, él la declara, inclusive la caducidad es una causal de rechazo de la demanda. La prescripción es renunciable, la caducidad no lo es. Y otra diferencia es que los términos de prescripción sí se pueden suspender o interrumpir, mientras que los de caducidad no son susceptibles de suspensión, salvo que alguna norma expresa lo diga. Pero en general, y lo realmente importante para efectos del tema, es que ambas figuras traen consigo la pérdida del derecho. Es decir, se pierde la posibilidad de hacer valer ese derecho del cual se goza o se dice que se goza. Una vez precisado lo anterior, debemos manifestar que el tema que vamos a tratar no es un tema pacífico en la jurisprudencia. Y es que empecemos por el tema del asunto en la práctica. Siempre que se desea impugnar una decisión, de entrada, lo primero que se nos viene a la mente y lo que siempre se ve día a día en la materia del litigio es que se acude a ese trámite del artículo 382 que el mismo Código General del Proceso ha denominado como impugnación de actos de asambleas, juntas directivos o de socios. Entonces, inclusive por un tema de semántica, cuando uno lee la definición del artículo, uno podría pensar de manera a priori que ese es el único trámite a través del cual se pueden impugnar las decisiones contenidas en un acta de asamblea de copropietarios, porque precisamente así el nombre del artículo lo lleva a concebir. Ahora bien, la doctrina también de cierta forma se ha encargado de alimentar esa posibilidad, pues cuando uno revisa lo que se ha planteado sobre el tema, encuentra que reconocidos doctrinantes procesales como por ejemplo el doctor Ramiro Bejarano Guzmán, el doctor Miguel Enrique Rojas Gómez, inclusive el mismo Hernán Fabio López Blanco, entre otros, precisan que a través de ese trámite regulado en el artículo 382 del Código General del Proceso se pretende anular los actos o decisiones de las asambleas. Y ojo con el concepto de anular los actos o decisiones de asambleas, porque ya vamos a ver que ese concepto juega un papel importante a la hora de estudiar el tema que nos encontramos abordando. Además, todos los días vemos que, como se mencionó previamente, la cuerda procesal utilizada para debatir la legalidad de una decisión contenida en un acta de asamblea de copropietarios es el artículo 382 del Código General del Proceso. Y también vemos cómo todos los días ese término de caducidad contemplado en el tantas veces mencionado artículo
permite que muchas decisiones contenidas en esas actas de asamblea que son totalmente contrarias a derecho prevalezcan en el mundo jurídico por la sencilla razón de que operó el fenómeno jurídico de la caducidad, que como explicamos previamente tiene unas características muy robustas y tendientes a destruir ese derecho sin ningún otro tipo de posibilidad. Ahora bien, con la intención de llevarlos al sitio jurídico que los quiero llevar, pues revisemos detenidamente qué dice el artículo 382 del Código Penal del Proceso, que seguramente ustedes ya inclusive se lo deben de saber de memoria. Sin embargo, yo lo voy a leer de manera textual. Artículo 382, impugnación de actos de asamblea, juntas directivas o de socios. La demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, junta de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas de derecho privado solo podrá proponerse, so pena de caducidad, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deberá dirigirse contra la entidad. Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registros, el término se contará desde la fecha de la inscripción. Después, tiene dos incisos en los que habla de la medida cautelar y del efecto en el que se debe conceder el recurso respecto de la medida cautelar, que para efectos prácticos en este momento no nos interesa. Entonces, miren, nótese cómo el artículo, en ese primer inciso en el que habla realmente del objeto del proceso, habla de una manera general de que se podrá presentar la demanda de impugnación dentro de los 2 meses siguientes, so pena de caducidad, y obviamente hace la respectiva aclaración de los temas, actos sujetos a registro, pues efectivamente se les cuenta el término de caducidad desde otra arista, desde otra perspectiva. Es decir, realmente el artículo en sí mismo no define cuál es la finalidad o no circunscribe los temas que se pueden impugnar, simplemente lo hace de una manera general, lo que no significa ni que esté errado ni que no sirva para efectivamente atacar o impugnar las decisiones contenidas en acta de asamblea. Y ustedes se preguntarán por qué hace tanto énfasis en eso. La razón es sencilla, porque es que como lo anuncié desde un principio, en la práctica realmente se ha olvidado que existe otra posibilidad procesal de poder impugnar esas decisiones contenidas en las actas de asambleas de copropietarios. Y quiero hacer énfasis en algo. Miren cómo cuando se habla de anular el acto, lo habla es la doctrina. Porque cuando uno revisa el artículo en ningún momento habla de anular o de ineficacia o de inoponibilidad, ni de ninguno de esos fenómenos jurídicos de los cuales puede adolecer efectivamente una decisión de asamblea o más bien una que se encuentra contenida en un acta como tal. Pero a concluir, ¿cuál es la posibilidad procesal? Eh, Empecemos por manifestar que un acta de asamblea en los términos del Código Civil colombiano es un acto jurídico, como quiera que se trata de la manifestación exterior de la voluntad de los copropietarios que asisten a la asamblea y votan las decisiones. ¿En aras de qué? O de crear, o de transferir, o de transmitir, o de modificar o extinguir derechos y obligaciones, dependiendo de cada caso en particular. Teniendo claro entonces que un acta de asamblea es un acto jurídico, no puede existir otra conclusión, al menos jurídica, diferente a que dicho acto jurídico es susceptible de ser atacado vía nulidad. Vía nulidad. Y lo anterior no es un capricho del suscrito, ni mucho menos. Es que si ustedes revisan el artículo 1740 del Código Civil colombiano, el artículo 1740 define el concepto y las clases de nulidades y explica que es nulo todo acto o contrato al que le falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según la especie, la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. A renglón seguido, el artículo 1741 del mismo Código Civil colombiano define cuáles son las causales de nulidad absoluta y de la nulidad relativa y establece que la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que les ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Después se encarga de regular las nulidades relativas que para el caso en particular, digamos que no nos interesan. En este punto quiero dejar claridad en que existen varias causales de nulidad absoluta, como el artículo lo acaba de dejar en claro, pero por efectos del tema que hoy nos convoca, nos vamos a centrar en el objeto y la causa ilícita, que son ambos causales de nulidad absoluta. Entonces, hasta este punto y haciendo un breve recuento,
tenemos que las decisiones contenidas en un acta de asamblea de propietarios son un acto jurídico susceptibles del control legal a través de la figura jurídica de la nulidad absoluta y que para el objeto de la conferencia nos centraremos en las causales de nulidad absoluta, que son objeto y causa ilícita. Revisemos entonces de qué se trata la causa y el objeto ilícito. Miren, el artículo 1519 del Código Civil colombiano indica que hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. También en su artículo 1521 detalla algunas ventas que contienen objeto ilícito y el artículo 1523 expresa que también hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. A su vez, la Corte Suprema de Justicia ha venido explicando que el objeto ilícito se presenta no solamente cuando el acto infringe prohibiciones expresas y concretas de la ley, sino también cuando el acto atenta contra el orden público o las buenas costumbres. Miren que lo anterior nos empieza a dejar rastro de que perfectamente puede existir un objeto ilícito cuando una decisión contenida en un acta de asamblea de copropietarios infringe prohibiciones expresas y concretas contenidas, por ejemplo, en la Ley 675 del 2001, encargada de regular el régimen de propiedad horizontal, como ustedes muy bien lo saben. Respecto de la causa ilícita, el artículo 1524 dispone que no puede haber obligación sin una causa real ilícita, pero no es necesario expresarla. Dice que la pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. También dice ese artículo que se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato y por causa ilícita la prohibida por la ley y contraria a las buenas costumbres o al orden público. Y yo creo que es claro, lamentablemente, que muchas decisiones contenidas en esas actas de asamblea de copropietarios lamentablemente sufren de esa causa ilícita que realmente termina siendo un tema algo subjetivo. Sé que las definiciones que previamente hemos dado son muy técnicas y jurídicas, pero era necesario, digamos que, cimentar para lo que posteriormente les voy a manifestar y de cierta forma contextualizarlos y llevarlos, insisto, a la situación jurídica a lo que los quiero llevar. Ahora bien, aterricemos lo previamente expuesto al tema procesal. Hasta aquí venimos hablando de Código Civil, artículo 1740, objeto ilícito, causa ilícita, definiciones, jurisprudencia, pero no nos hemos salido del Código Civil. Pues resulta que el Código General del Proceso, en donde también reposa el artículo 382 del que ya hablamos, contiene el artículo 368 que tiene una regla general para aquellos trámites que no tengan un trámite especial y que efectivamente la impugnación de actos de asamblea es un trámite especial porque se encuentra regulado en el 382. Pero, miren que es precisamente ese artículo 368 el que procesalmente hablando le abre paso a la posibilidad de impugnar las decisiones contenidas en las actas de copropietarios a través de la nulidad absoluta mediante un proceso verbal de nulidad absoluta de actas de asamblea. Recuerden que dijimos que el artículo 382 realmente no fijaba el objeto del proceso como tal, pues realmente no habla ni de nulidades, ni de eficacias, ni de inexistencia, sino que simplemente indica que se podrán demandar y establece y hace mucho énfasis en el término de la caducidad. Ahora, claro que en desarrollo del trámite regulado en el artículo 382 se pueden argumentar esas nulidades. Digamos que esa es la postura que ratifica o que concluye o que sostiene que como se pueden alegar a través del 382, pues no habría otro camino distinto. Pero digamos que hay que realizar las siguientes precisiones para no caer en una interpretación que desde mi punto de vista es demasiado exegética y que desconoce muchos preceptos y que desconoce algo que siento que a veces jueces, abogados y quienes estamos en el mundo jurídico olvidamos, que es la interpretación sistemática, y es que las normas no se pueden interpretar de manera aislada, como que esta norma es lo que ella diga y ya, sino que las normas se tienen que interpretar porque finalmente somos un ordenamiento jurídico. ¿Y por qué toco esto? Miren, anteriormente tocamos el tema fundamental de la caducidad de 2 meses que contempla el artículo 382. Lo que tal como se anunció puede generar escenarios en los que por pasarse algunos días o meses, pues decisiones que son totalmente nulas cobran validez por el simple transcurso del tiempo. Y es que en el caso del proceso verbal de nulidad absoluta de actas, no tendría aplicación ese artículo 382 o más bien la caducidad de ese artículo 382 porque en ese caso de la nulidad tenemos que acudir al artículo 2536 del Código Civil, que es el encargado de regular la prescripción
de ese derecho de la nulidad y que indica que es 10 años. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que como estamos hablando de que las actas son un acto jurídico que pueden adolecer de nulidad absoluta por las causales de causa u objeto ilícito, son susceptibles de ese control de nulidad y esa nulidad tiene un término de prescripción de 10 años, lo que nos permite hilar de que si nos vamos por el proceso verbal, pues evidentemente vamos a tener que aplicar ese término de prescripción de 10 años más no el de caducidad de 2 meses. Ahora, miren, algo que también se pasa por alto a la hora de debatir este tema es que el tema de la nulidad absoluta en los actos o contratos jurídicos es muy relevante para nuestro ordenamiento jurídico. Pues la finalidad de la figura jurídica de la nulidad propiamente hablando es proteger el orden constitucional, las buenas costumbres, inclusive en los artículos algo se menciona. Por eso es que precisamente se otorga un término de prescripción de 10 años, pues lo que se busca es que si una decisión es totalmente contraria a derecho por contener un objeto o causa ilícita, pues se cuente con un término razonable, contrario a los 2 meses dispuestos por ese artículo 382. Es más, una obligación, o es tan importante el tema de la nulidad absoluta en nuestro ordenamiento jurídico, que es una obligación del juez cuando aparezca de manifiesto en el acto, inclusive es una obligación del juez declarar de oficio esa nulidad y adicionalmente la puede demandar cualquier persona. Es decir, cuando entramos también a revisar el tema de la legitimación, pues ustedes ya conocen quiénes están legitimados para iniciar un proceso de impugnación de actas de asamblea en un tema de nulidad absoluta, al tratarse de una protección de orden constitucional. De las buenas costumbres, pues digamos que la legitimación también se amplía. Esto para recalcar o reiterar la importancia que tiene el tema de la nulidad absoluta en el ordenamiento jurídico y que efectivamente le aplica a las actas de asamblea de copropietarios. Y retomemos el tema de la interpretación sistemática. Esos artículos del Código Civil se deben interpretar no de manera aislada, aunque de manera aislada también nos llevarían a concluir lo que estamos concluyendo, sino que hay que integrarlo, permítanme esa expresión, con varios artículos del mismo Código General del Proceso, como por ejemplo el artículo segundo que regula el acceso a la administración de justicia. Mire, pensar que la única posibilidad de demandar las decisiones es a través del artículo 382, claro que contraría ese artículo segundo, que valga la pena aclarar, está regulado en el artículo segundo del Código General del Proceso, pero realmente es un mandato constitucional. El acceso a la administración de justicia y la tutela jurisdiccional efectiva son un mandato constitucional. ¿Por qué? Porque si no se puede adelantar el proceso verbal de nulidad absoluta, no le están permitiendo al justiciable una tutela jurisdiccional efectiva que se traduce en que la administración de justicia, es decir, el juez, pues conozca de su caso y le solucione su conflicto. Aceptar que atacar o impugnar esas decisiones solamente se puede a través del trámite regulado en el artículo 382, también va en contravía del artículo séptimo del Código General del Proceso, que expresamente indica que los jueces están sometidos al imperio de la ley, pues es precisamente la ley, Código Civil y Código General del Proceso, los que permiten concluir que a través de un proceso verbal de nulidad absoluta se pueden impugnar dichas decisiones. Y quizás uno de los argumentos más importantes para mí, y fue un tema que tocó el doctor Gustavo, es el regulado en el artículo 11 del código que hace parte de la principialística del código, lo que expresa o manda a que todas las demás disposiciones sean interpretadas con base en esos primeros, creo que son 17 o 14 artículos de principialística, porque ese artículo 11 dispone que al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, lo que en el mundo jurídico se conoce como la primacía de la sustancia sobre las formas. Además, ese mismo artículo precisa que las dudas que surjan en la interpretación de las normas del Código General del Proceso deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. Y finalmente destaca, como lo destacó el doctor Gustavo, que el juez se abstendrá de exigir y cumplir formalidades innecesarias. Creo que ese artículo se defiende por sí solo. Bueno, como lo indiqué desde el inicio, el tema no es pacífico en la jurisprudencia. A la fecha existen varias posiciones encontradas respecto de los principales tribunales superiores del país. Veamos de manera general algunas providencias que seguramente analizaremos en profundidad, como el mismo tema que estamos hablando a lo largo del desarrollo del curso de actualización de jurisprudencia que será anunciado finalizando la presente jornada. Miren,
Empecemos por una providencia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Pasto, que tuvo ponencia de la magistrada Aida Mónica Rosero García y que fue notificada, perdón, emitida el 24 de junio del 2024, no hace mucho. ¿Qué dijo la Sala Civil del Tribunal Superior de Pasto en esa ocasión? Abro comillas. Sobre este tema, vale la pena traer a colación un artículo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, donde se efectuó un análisis de la acción que concluye dos puntos, y ahí el tribunal, citando al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, expresa. Por regla general, el término para impugnar una decisión adoptada por la Asamblea General de Copropietarios es dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del respectivo acto, salvo se trate de decisiones sujetas a registro, pues en ese evento el término se contará desde la fecha en que se registró la decisión ante la autoridad competente. Punto seguido. Y acá viene lo importante. Toda regla general tiene una excepción y en este caso es posible demandar una decisión adoptada por la Asamblea General de Copropietarios después de transcurridos los 2 meses que señala la norma sin que el juez pueda declarar la caducidad de la acción cuando la decisión adoptada en la Asamblea General al tenor de la ley civil está revestida de nulidad absoluta. Es decir, si ya transcurrieron los 2 meses señalados en el artículo 382 del Código General del Proceso, pero la decisión adoptada por la Asamblea General de Copropietarios contiene un objeto ilícito o una causa ilícita, se configura la nulidad absoluta de la decisión. Artículo 1741 del Código Civil Colombiano, cierro comillas. Es decir, el Tribunal Superior de Pasto acoge la postura tendiente a indicar de que es jurídicamente viable iniciar un proceso verbal de nulidad absoluta para impugnar las decisiones contenidas en las actas de asambleas de copropietarios, como quiera que éstas pueden adolecer de nulidad absoluta. Por su lado, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ha dado a entender que si se pretende alegar la nulidad, ineficacia, inoponibilidad o inexistencia de una decisión contenida en un acta de asamblea de copropietarios, pues se debe hacer a través del trámite contenido en el artículo 382. El Tribunal Superior de Bogotá ha sido muy constante en esa línea, sin embargo, para traer un ejemplo, la sentencia del 5 de agosto del 2024, con ponencia de la magistrada Marta Isabel García Serrano, precisó lo siguiente, y abro comillas. Recuérdese que al decir de vivante, la Asamblea es el órgano supremo de la voluntad social. Y si ese órgano supremo tomó decisiones sin cumplimiento de los requisitos, las mismas pueden ser acusadas de ineficaces, nulas, inoponibles o inexistentes. Y digamos que empieza a definir cuándo hay ineficacia, cuándo hay nulidad, cuándo hay inoponibilidad. Cierro comillas. Pero lo que trato de decir es que realmente el Tribunal Superior no ha dicho de manera contundente que no se puede acudir a otra vía procesal, pero indica que la nulidad se puede tramitar a través de ese artículo 382. Entonces, al entender eso, pues se está descartando la posibilidad de iniciar un proceso verbal de nulidad absoluta. Pero es más una conclusión mía que hago de la posición de la sala que realmente un pensamiento de la Sala del Tribunal Superior de Bogotá, porque no han dejado la posición, digamos, plasmada de una manera clara y contundente. Por otro lado, en sentencia del 16 de octubre del 2024, la cual fue notificada el día de ayer, 17 de octubre del 2024, la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, con ponencia del magistrado sustanciador Osvaldo Henry Zárate Cortés, precisó al tramitar un recurso de apelación de un proceso verbal de nulidad, precisó que el propósito de la demanda se centraba exclusivamente en la declaratoria de la nulidad absoluta por la violación de los estatutos, por no contar con la autorización, para ese caso en particular, de la Junta de Socios para la dación en pago contenida en una escritura pública. Lo anterior, sin duda, permitiría inferir que si la decisión contenida en un acta de asamblea de copropietarios viola el reglamento de propiedad horizontal o la ley 675 del 2001, como lo dijimos previamente, es viable acudir al trámite verbal de la unidad absoluta por adolecer del objeto y o causa ilícita o por la omisión de algún requisito o formalidad, como en el caso analizado por ese tribunal superior. En ese orden de ideas, sí sería viable acudir al trámite verbal de la nulidad absoluta. Y finalmente, en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, existen múltiples pronunciamientos en los que, independientemente de que la pretensión de nulidad triunfe o no, pues se ha pretendido la impugnación de las decisiones contenidas en actas de asamblea de copropietarios a través de pretensiones de nulidad absolutas tramitadas a través de un proceso verbal de nulidad absoluta.
Hasta aquí la ponencia, no sin antes reiterar que el tema no es pacífico. Precisamente estamos todos los días en Codex tratando de recoger cuál es la línea jurisprudencial que establece cada uno de los tribunales. El tema es demasiado interesante. Evidentemente, el suscrito es partidario de que sí se pueden impugnar las decisiones contenidas en actas de asamblea de copropietarios a través del proceso verbal de nulidad absoluta, siempre y cuando la decisión contenga un objeto, una causa ilícita o por configurarse alguna otra causal de nulidad absoluta. Doctor Gustavo, hasta aquí mi conferencia, mi ponencia, no sin antes reiterarle mi gratitud y quedo dispuesto y atento a las preguntas que puedan surgir.